Buenos días, somos el grupo número 5 y mi grupo está integrado por María del Milagros Díaz Mora, Humeres Deins Vilches Altamirano, Elizabeth Giancari Flores, Iván Uber Cayohuanca Quelca y mi persona, Xiomara Flores. Pertenecemos al curso de Historia del Perú y nosotros abordaremos el tema de la educación pública en zonas rurales del Perú durante el siglo XX. El impacto de la reforma educativa de 1972 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Gracias. El contexto histórico en el que se gestó la reforma educativa peruana durante el régimen de Juan Velasco Alvarado responde a una necesidad imperativa de transformar las estructuras sociales y económicas del país que, a juicio del gobierno militar, perpetuaban la marginación y la dependencia. Esta iniciativa no surgió de forma aislada, sino como un pilar fundamental dentro del proyecto político de las Fuerzas Armadas, que buscaba desmantelar el modelo oligárquico tradicional mediante una modernización impulsada desde el Estado. Desde una perspectiva sociopolítica, esta propuesta educativa se caracterizó por una fuerte carga ideológica que pretendía configurar una identidad nacional nueva, orientada a integrar a los sectores históricamente excluidos, como el campesinado y las poblaciones rurales. Este enfoque estuvo marcado por un intento de redefinir las relaciones de poder, utilizando la educación como un instrumento de movilidad social y justicia distributiva en un escenario caracterizado por profundas desigualdades. En términos normativos, la materialización de esta visión se concretó mediante el Decreto de Ley número 19326, el cual estableció las bases de una nueva organización escolar bajo el marco de la Ley General de Educación. Esta norma no solo reestructuró los niveles de enseñanza, sino que introdujo objetivos transversales centrados en la formación integral del ciudadano y en la vinculación directa de la educación con el desarrollo económico y la soberanía del país, consolidando así el marco legal sobre el cual se intentó implementar un cambio estructural en el sistema educativo nacional. Cuando nos preguntamos por qué ocurrió la reforma educativa de 1972, la respuesta clara es que el Perú de esos años tenía un sistema educativo que francamente no era igual para todos. Había una brecha enorme entre lo que vivía alguien en la ciudad frente a alguien en la zona rural. Como bien señala Bayardo Alcocer, el gobierno de Velasco Alvarado estaba convencido de que la educación debía dejar de ser un privilegio y convertirse en el motor principal para transformar nuestra sociedad y reducir las desigualdades que veníamos arrastrando. El sistema de aquel entonces era muy tradicional, puro memorismo y poco útil para la realidad del país. Según lo que analiza Rojas, el Estado sentía la urgencia de cambiar esto por completo, buscando formar ciudadanos que realmente se comprometieran con el desarrollo nacional y dándole la mano a esos sectores que siempre habían estado olvidados. Esto se hizo oficial con el decreto de ley número 19326. Viéndolo como la fuente primaria que es, nos muestra cómo intentaron reorganizar desde la infraestructura hasta la forma en que se reconocía nuestra diversidad cultural. Ahora, ¿qué nos dejó realmente esta reforma? Si vemos los resultados, hubo avances que fueron clave, como meter la educación inicial al sistema, apostar por lo técnico y empezar a valorar la educación bilingüe. Fue un intento real de ser más inclusivos, pero como suele pasar en nuestra historia, el camino no fue fácil. La falta de presupuesto y el hecho de que las políticas no tuvieran una continuidad real fueron las trabas que no permitieron que estos objetivos se quedaran en el tiempo. A esto súmenle los roces que surgieron con el magisterio, que quedaron registrados en la prensa de la época. Al final, lo que nos queda como lección es que la reforma educativa fue un precedente valioso y ambicioso, pero que se quedó a medio camino. Nos demuestra, en resumen, que un decreto no basta por sí solo, necesitas presupuesto real, que los docentes estén de acuerdo y, sobre todo, que el país tenga una visión a largo plazo que no cambie con cada gobierno. Buenas noches, profesor. Soy la representante del Grupo 5 del curso de temas de Historia del Perú. Primero que nada, le quería agradecer su tiempo para brindarnos esta entrevista y que le invitaba a presentarse. Buenas noches, mi nombre es José Orellana, soy docente de la especialidad de Ciencias Biológicas y Químicas, soy profesor de Biología Química y Física Aplicada. Pertenezco a la UGEL Castrovirreyna de la región Huancavelica. La primera pregunta. Profesor, usted vivió la reforma de Velasco de 1972 desde el colegio. El decreto ley número 19.326 cambió la estructura escolar e introdujo cosas nuevas como los uniformes únicos, la educación bilingüe o los cursos técnicos. Como estudiante de la época, ¿cómo vivió esos cambios en su día a día? ¿Sintió que la educación realmente mejoró o que los colegios públicos no estaban preparados para esta nueva ley? Considero que si tomamos en cuenta la reforma anterior del año 1920, en donde existía una educación que también hablaba de democratización de la educación, sin embargo, cierta inclinación
a mi parecer de tipo clasista, establece ya pues con esta reforma una importante mejora, ya que empieza a tomar en cuenta la educación tanto de la sierra como de la selva y busca cerrar brechas y desigualdad en estos sectores, ya que hasta el momento la educación era de tipo centralista, es decir, solo las grandes ciudades eran beneficiados y la zona de sierra y selva tenían pues una deficiencia enorme con respecto a lo que es el tema educativo. Podríamos concluir, si tomamos en cuenta la reforma anterior y esta nueva iniciativa de reforma del año 72, que esta reforma pues ya venía cargada de muchas mejoras. Ahora que usted está del otro lado y es profesor, ¿qué grandes diferencias encuentra entre la educación pública que usted recibió como escolar en esos años y la que ven los estudiantes en la actualidad? ¿Cree que el nivel de exigencia y el rol de las escuelas públicas han mejorado o empeorado con el paso de las décadas? Siempre cada reforma busca mejorar las debilidades de su predecesora, es decir, en este caso la reforma de 1920, y se vio reflejada inclusive en la apertura de la educación de nivel inicial, un gran logro, que ha sido un gran aporte, ¿no?, para la educación actual. Y se ven pues grandes logros dentro de este nivel. Además también se estableció la importancia de la educación intercultural bilingüe. Recordemos que a partir de esta fecha ya se da importancia a lo que es la educación tanto de la sierra como de la selva, tomando en cuenta sus características culturales, lingüísticas. Si hubo mejora, definitivamente lo hubo. Que no se llegaron a cerrar todas las brechas, también somos conscientes de que no se llegaron a cerrar. E inclusive, en la actual reforma que se inició, como vuelvo a repetir, en el gobierno del expresidente Fujimori, tampoco se han logrado cerrar hasta la fecha esas brechas, ya que hay mucha dificultad con respecto al acceso, con respecto a la infraestructura, con respecto al uso de la tecnología, que se hace un poco difícil poder cubrirlas en su totalidad. Para conocer un poco más de la experiencia vivida en aquellos años, invitamos al profesor Johnny Ingamora, quien nos brindará sus datos a continuación. Bueno, le saluda el profesor José Johnny Gamora. Soy profesor de carrera. Estudié educación secundaria de la especialidad de lengua y literatura, pero también tengo estudios en andragogía, tengo una maestría también en docencia y gestión educativa. Actualmente soy director de una institución educativa en la provincia de Lamas, región San Martín, y ya con más de 28 años de servicio en la docencia. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, daremos inicio a la entrevista. Profesor, desde su experiencia como docente, ¿cuál considera que fue el principal propósito de la reforma educativa del año 1972 y qué impacto cree que tuvo en la educación pública peruana? Muy buena pregunta. Una época que ha marcado un hito a favor de la educación y a favor de las poblaciones más vulnerables. Lo que buscaba el gobierno militar de ese entonces, eh, buscaba pues que haya una igualdad en relación al servicio educativo, a la educación como un derecho para todos, y buscaba que tanto las poblaciones estudiantiles de las ciudades o de las zonas urbanas sean tan igual a la educación, bueno, que se daba en el mundo, y que también las poblaciones rurales y las poblaciones de las comunidades campesinas y nativas, en especial de la sierra en ese tiempo, también tengan las mismas condiciones educativas, al igual que tenían los estudiantes de las zonas urbanas o ciudades, y así como también de los países desarrollados del mundo. Eso es lo que buscaba este planteamiento de la reforma educativa impulsada por Juan Velasco Alvarado en el periodo militar que se dio entre los años 68 al 75 aproximadamente, ¿no? Si tan solo tuviera que extraer una enseñanza de la reforma educativa de 1972 para mejorar la educación peruana actual, ¿cuál sería y por qué? Cambiaba el centralismo del docente al centralismo del estudiante, ¿no? Entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje se centraba más en atender al estudiante, en ver los procesos que sigue el estudiante para que aprenda. También otra cosa importante, promovían la metodología activa, la práctica que va acompañada de la teoría. No era un simple estudiante receptor y memorista como la educación tradicional, sino que buscaba con la reforma educativa se buscaba que el estudiante tenga un papel importante
como actor también de los aprendizajes, ¿no? Entonces tenía que haber mucha metodología activa por parte del docente y por el estudiante tenía que haber en la parte práctica para que los procesos se puedan cumplir en relación a los aprendizajes y el logro de estos aprendizajes le permitía a este estudiante ser un ciudadano más completo, ¿no? Eso en la actualidad, el currículo también busca algo parecido, ahora le llaman el enfoque por competencia, ¿no? Donde el contenido no es el centro, sino toda la competencia, la que está integrada obviamente también por contenidos, por capacidades, por actitudes y valores. Todo ese conjunto de cosas lo conforman una capacidad que tiene que lograrlo el ciudadano, la persona, a lo largo de toda su vida. Y eso pienso yo que es una continuidad, de repente con otros términos, con otros nombres, pero que la reforma educativa en esos años buscaba hacer, ¿no? Buscaba hacer, pero que quizá no fue comprendida porque fue diseñada desde una manera vertical desde el gobierno y quizá no participaron los docentes, la población, y quizá no fue entendida, por eso que el último año creo que se implementó en el año 1979, luego de ello ya se retornó a la educación clásica donde era más libresca, más memorística y más centrada en el docente que en el estudiante. Para concluir, tomamos en la sección 2 la idea que la reforma educativa de 1972 buscó construir una educación más inclusiva, integrando a los sectores históricamente excluidos y promoviendo la igualdad de oportunidades. De la sección 3, rescatamos que aunque esta reforma intentó reducir la desigualdad y transformar el sistema educativo, se vio limitada por la falta de presupuesto y de continuidad política. Finalmente, de la sección 4, tomamos la reflexión del profesor Orellana, quien señala que la reforma representó un avance importante para la inclusión educativa, pero muchas de sus propuestas no lograron consolidarse debido a las deficiencias en infraestructura y tecnología. A partir de estas ideas, consideramos que la forma en la que el Estado y la sociedad enfrentaron este problema no fue completamente adecuada. Si bien hubo una intención de transformar la educación, faltaron recursos, planificación y un compromiso sostenido para mantener estos cambios en el tiempo. Como alternativa, proponemos fortalecer un proyecto educativo nacional que sea una política de Estado, con un presupuesto estable, mejores condiciones para las escuelas rurales y una mayor participación de docentes y comunidades en la toma de decisiones. En conclusión, aunque la reforma educativa de 1972 dejó avances importantes hacia una educación más inclusiva, las brechas que identificamos siguen presentes en la actualidad. La principal lección es que una educación de calidad solo será posible con continuidad en las políticas educativas, inversión sostenida y el compromiso conjunto del Estado y la sociedad.